este gobierno deja una situación bastante crítica, ¿ya? En materia de lo que es el bicicleteo de deuda fiscal, especialmente en materia de salud. ¿Cierto? Especialmente en materia de salud. Yo viajé de norte a sur en un bus, estuve en cada una de las ciudades, en las regiones, y le puedo asegurar que uno de los primeros reclamos que me llegaban eran que no había plata para insumos en los hospitales, que no había plata para insumos en los CEFAM. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Y a eso le sumamos las Fuerzas Armadas, reclamaban que no había plata, no reclaman los funcionarios que no había plata, en ninguna parte había plata. Es decir, había un problema. El gobierno que más redujo la deuda. Lo mismo, usted pide respeto, le pido lo mismo que usted solicita. No. El respeto. Opinión mía, es mi opinión. Sí, sí, sí. ¿Cómo tengo el presidente o el representante de un partido político súper importante que fue clave en el triunfo del presidente electo en plantear que no ha definido aún si su partido es oposición al gobierno del presidente Kast o no lo va a ver? A mí me sorprende. Pero una pregunta, no seas carepalo. No seas carepalo. Llevo 3 semanas respondiendo lo mismo a la prensa. Pero por lo mismo. Pero ¿cuál es la novedad? Pero escúchame, amigo. O sea, tú no viste la prensa en 3 semanas. Es que de verdad, te soy franco. Durante 3 semanas no viste la prensa. Por eso cuando nosotros hablábamos, Johannes, de lo importante que es generar, a partir de nuestras propias diferencias, gobernabilidad, sí, es que con Janet Jara nosotros realizamos un proceso democrático. No, a ver, establecimos una alianza con él, pero si no lo te planteo subas por el chorro. Tiempo. Como lo planteo discurso de ciento. La verdad es que me parece muy razonable que esté muy preocupado de la que es la disciplina de las bancadas de diputados. Normalmente son un dolor de cabeza para cualquier presidente de partido. Así es que, ¿qué quiere que le diga? Usted va a tener 8. ¿Cómo? Usted va a tener 8. Yo voy a tener 8 y bueno, sí tenemos la ventaja de tenerlos cohesionados desde el punto de vista ideológico. Tiene susto que sí, el presidente electo José Antonio Kast, que dijo, los voy a sorprender, dicen que somos malos para los acuerdos, los vamos a sorprender. ¿Tiene susto que alguno de los suyos, en vez de sorprenderse, no acompañe al presidente electo? Mire, en primer lugar, el tema del acompañamiento del presidente electo es un tema que vamos a ir definiendo respecto a lo que va a ser nuestra participación o no en el gobierno, pero en la inmensa mayoría de los proyectos probablemente estemos en línea porque nosotros los respaldamos desde nuestra perspectiva de sociedad y de nuestra visión filosófica, ¿no? Esperamos, cuanto menos, que ahí no haya mayores dificultades. Ahora, uno nunca sabe cómo se viene la mano. Yo lo que sí puedo decirle a la gente es que tenga mucha tranquilidad. Nosotros sabemos perfectamente que hasta cierto punto la propaganda en las elecciones puede saltarse o puede pasarse un par de pueblos. No se va a tocar la PGU y no se va a ir a buscar a nadie tampoco a su casa, ni mucho menos. Así que tranquilos en esa materia. Y va a ser probablemente un gobierno, puedo o no participar de él, pero va a ser un gobierno democrático, respetuoso del Estado de Derecho y respetuoso también de las leyes que ya se han promulgado. Nosotros podremos debatir cuál es la mejor forma de que se implementen dichas normativas, pero para aquellos que estuvieron en algún momento a través de redes sociales repartiendo pánico respecto a lo que podía suceder con cierta legislación social, les puedo garantizar de que no se va a producir, cuanto menos en materia de la PGU, no va a haber ninguna modificación en lo que son el pago. Puede que haya una modificación en cuanto a cómo se financia, pero eso siempre fue un tema de debate. El tema del seguro social. El tema de si usted va a pedirle un crédito a los trabajadores para pagar la pensión de los trabajadores o va a pagar esto a través de impuestos. Muy bien. A ver, Constanza Martínez, la que obtuvo hoy Janet Jara es la votación más baja, es la peor votación de la izquierda en una elección desde el retorno a la democracia. ¿Cuáles son las explicaciones que se dan desde el Frente Amplio, que a pesar de estar arriba además en el escenario, en el discurso de Janet Jara, no estaban precisamente cerca de la candidata y esas señales también son importantes? ¿Por qué no estábamos cerca de la candidata? Porque pasó el diputado Gonzalo Winter, tomó distancia, se vio a Paulina Bodanovich, a Carolina Tobar. No, fue porque había mucha gente, Carmona. no hemos estado permanentemente. A ver, lo primero es que en una elección tan categórica uno tiene que ser evidentemente humilde en la derrota y tratar de poner un poquito la pelota al piso para analizar con profundidad este escenario. Yo creo que a ratos también se hace una lectura cortoplacista y yo creo que en la última década Chile ha vivido
una serie de momentos políticos que requieren tratar de tomar esto con calma. Yo creo que no hay solamente una causal, hay alternancia en el poder en las últimas 4 votaciones, hay un aumento de padrón importante con el voto obligatorio. Si uno ve la votación en términos de número de votos, el gran problema yo creo es que no crecemos, pero se ha mantenido una votación más o menos estable que creo que hay que revisar. Pero también creo que es importante para nosotros y también me interesa debatir con el resto de los invitados nuestra preocupación respecto a José Antonio Kast no es una invención nuestra, no es una invención de las elecciones. Él como diputado votó en contra del aborto 3 causales, votó en contra de la entrega de la píldora anticonceptiva, votó en contra de la ley de identidad de género. Como candidato presidencial planteó que estaba en riesgo las 40 horas, que la indemnización por años de servicio también corría riesgo, no son inventos nuestros. También dijo que iba a parar 6.000 millones de dólares en inversión del Estado y por lo tanto dijo que eso se iba a adaptar y que se iba a decir después. Yo lo que espero es que ojalá desde... Gasto en inversión porque el Estado no es una empresa. Yo escuché muy atentamente. Yo lo que espero es que ojalá el Kast que vimos en el discurso sea más parecido al Kast que gobierne, porque lo que vimos durante las elecciones fue la posibilidad del indulto y creo que hoy día sí, para nosotros los demócratas creo que es importante y que acá lo digamos tan abiertamente me parece bueno. Chile es un país muy democrático que logra tener sus elecciones rápidamente, pero la democracia se cuida. Y hoy día tener a un candidato que fue abiertamente pinochetista es un tema que vale la pena mirar para que podamos decir de qué forma vamos a abarcar el resto de las discusiones y de qué forma vamos a abordar. ¿Está en riesgo? No, yo creo que no. ¿De algún tipo? Creo que no, pero que como oposición nuestro rol es decir, estos son los hechos que hemos visto, esto es la votación que ha tenido, esa es la forma en que ha planteado su campaña y creo que es legítimo que digamos, ojalá esos sean puntos comunes, porque creo que la gracia de la democracia es que podemos convivir en este panel, podemos decir cosas que son distintas y luego se zanjan en este tipo de cosas como son las elecciones. Preguntémosle a Guillermo Yo Ramírez. el 88, yo lo vi la elección, si no lo han invitado. Lo que pasa es que hoy día hubo... ¿Pueden pedir el Uber? No, sí. Yo solo quiero... Hubieron bastante No, reuniones. es decir, no, es que aquí es interesante. Johannes Kessel, ¿no lo han invitado? No, puede que haya llegado la invitación y yo no lo he revisado en mi WhatsApp. ¿No? Sí le puedo decir lo siguiente: si llega una invitación del señor presidente, el Partido Nacional Libertario no se va a restar de asistir a una invitación del señor presidente. Estamos viendo el momento además ahora en que se retira el presidente electo desde su comando ahí en Las Condes. Raúl Leiva, la oposición también es importante, dijo José Antonio Kast en su discurso. ¿Cómo debiera articularse esa oposición, además con la experiencia de haber sido oposición al gobierno del presidente Sebastián Piñera, en que ha habido reconocimiento, incluso del propio presidente Boric, de que las críticas fueron desmedidas? Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar al presidente electo, José Antonio Kast. Creo que la democracia habló y habló muy fuerte el día de hoy. Y por eso esperamos que durante su gobierno le vaya bien. Si le va bien al gobierno, le va bien a Chile. Nosotros creemos, y así lo planteó Janet Jara en su discurso, primero que reconoció, llamó, y eso hay que destacar, que en Chile, a pesar de nuestras diferencias, terminan las campañas donde se polariza, muchas veces se dicen cosas que no corresponden, pero se inicia un nuevo proceso. Destacar la visita de la propia candidata al domicilio del presidente electo, el llamado del presidente Boric, transmitido además, yo creo que son cosas únicas en el mundo y eso hay que valorarlo muchísimo. Y Janet Jara en su discurso lo dijo, no puede resistir Chile mayor desunión. Tenemos que desarrollar una oposición propositiva, firme, fiscalizando, que es lo que nos corresponde, no claudicar los derechos sociales que se han ganado, y me alegra mucho que se plantee, pero una cosa distinta es un gobierno. Y yo creo colocar un punto que más allá de los slogans o las críticas que uno tiene también respecto de la campaña, efectivamente el tono del presidente electo José Antonio Kast en su discurso de celebración fue muy moderado y muy medido. Todas las chilenas y chilenos, pues no hay que olvidar, oye, fue un gran triunfo Kast, indudable, pero de cada 10 chilenas y chilenos, 4 apoyaron la candidatura de Janet Jara, más de 4 personas.
en la proporción llevándolo a base 100. Y también es responsabilidad nuestra también cuidar ese 41%, hacerlo con responsabilidad, con seriedad y con compromiso con Diputado Chile. Leiva, el presidente Boric tuvo dos oposiciones, la oposición republicana, haciendo un número grueso, Sí. y Chile Vamos, sobre todo en materia de seguridad, muchas veces, en materia de pensiones. ¿El presidente Kast va a tener dos oposiciones o ustedes, en la forma, usted ve que se pueden alinear o ustedes pueden tener matices? Mira, yo creo que las formas son muy importantes, Matías. Hay que recordar, por ejemplo, cuando suma el presidente Piñera y hace un llamado a todos los sectores para que colaboren en diversas temáticas. Quien compareció a la moneda fue el presidente Gabriel Boric. Sí, claro. Y le valió mucha crítica. Cuando Chile, y podemos analizarlo, se estaba desbordando, había una problemática social muy grave, quien firmó el acuerdo fue el presidente Boric. A diferencia del Partido Republicano. Entonces, hay un hecho político, a mí me marcó mucho. ¿Eh? Yo fui al funeral del presidente Sebastián Piñera y el discurso del presidente Boric en ese funeral fue determinante, se nos pasó la mano. Nosotros vamos a hacer una posición firme, no vamos a claudicar, vamos a fiscalizar como corresponde dentro del marco normativo. Obviamente hay líneas rojas que no podemos pasar, claro. Pero nos parece que asumir un gobierno va a ser un tema complejo. Más allá del eslogan, hay ciertos temas en seguridad donde la institucionalidad es la misma. Son los mismos tribunos, porque muchas veces cuando se habla de seguridad o esta percepción de impunidad, se atribuye exclusivamente al Ejecutivo. Ojo, los tribunales de justicia colaboran mucho en ese tema. Hay separación de poderes, entonces hay que desarrollarlo de una manera seria y responsable. Vamos a ser muy, muy rigurosos en la fiscalización, siempre dentro del marco normativo, pero nuestra candidata lo dijo. Una oposición propositiva que va a tratar de oponerse a aquello que no corresponde, pero colaborar en aquello que le haga bien a Chile. ¿Y están varios pidiendo palabra? Yo la verdad partí diciendo que se reconoce el triunfo, pero que respecto a lo que dijo Johannes Kaiser, de que nosotros habíamos inventado ciertos aspectos, señalé cuáles eran los puntos en los cuales no fue un invento de la oposición en este caso, sino más bien esto es de la causa de sus votaciones, de lo que él decidió y lo que él planteó en la campaña. Y creo que el plantear que uno como oposición se va a transformar en lo mismo que es. Yo soy hoy día un partido serio, responsable, que participó del encuentro no solo de seguridad, sino también en el encuentro de infancia que convocó el presidente Piñera. El Frente Amplio fue de los pocos que participó de la oposición. Dentro de la convención, el 75% de las personas que participaron en esa convención eran independientes también. Entonces creo que hay que hacer un análisis un poquito más fino y un poquito más profundo respecto a por qué pasaron ese tipo de situaciones y de qué forma podemos arreglarlo. Cuando nosotros entramos al gobierno, Diego Chalper planteó que había que atrofiar el gobierno. Y él ha planteado ahora que también se equivocó. Nosotros en esa el línea momento no lo de hicimos. decirlo. De hecho, yo misma participé del gobierno, trabajé en el gobierno, Johannes Kaiser, colaboré yo te muy escuché con cercanamente. mucho respeto, Ruth, te escuché con mucho respeto. No, y pero escuché con respeto a Guillermo. Entonces, y guardé silencio respetuoso. Pido lo mismo. Y Johannes Kaiser planteaba que no se iba a tocar la PGU, pero que se iba a tocar el aspecto de solidaridad, que es lo que sube las pensiones. Y lo que planteamos en un acuerdo transversal en el que no participó ni el Partido Nacional Libertario ni el Partido Republicano, y por eso tenemos miedo de algunos aspectos. De la forma en que se financia. Y por eso tenemos miedo respecto a algunos puntos, que cuando hay letra chica, como oposición tenemos que tener la capacidad de revisar cuáles son esos puntos y de que ojalá un esfuerzo tan grande como fue el de la reforma de pensiones, en las que tuvo personas de la derecha que se asistieron al acuerdo, podamos avanzar como país. Esa es nuestra invitación, a que no retrocedamos. Johannes. Bueno, en primer lugar, decir lo siguiente. Sí plantearon que José Antonio Kast iba a querer eliminar la PGU, así que no nos venga... O sea, la gente en sus casas sabe cuánto le dijeron que la PGU se eliminaba si Kast ganaba. En la franja. Y eso nunca fue parte del programa de José Antonio Kast, tampoco fue parte de mi programa. Nosotros hablábamos del sistema de financiamiento. A nosotros no nos gustaba que se financiase un crédito que entrega el trabajador formal al Estado para pagar entonces las jubilaciones. Nosotros queríamos que la cuestión se hiciera a través de impuestos, ¿de acuerdo? Impuestos generales. Ahora, eso no le gustaba a la izquierda porque a través de impuestos generales significa que la plata tenés que dejar de gastártela en otra parte donde probablemente esté siendo mal gastada. Ahora, lo que sí quiero proponer es lo siguiente.
este gobierno deja una situación bastante crítica, ¿ya?, en materia de lo que es el bicicleteo de deuda fiscal, especialmente en materia de salud. Especialmente en materia de salud. Yo viajé de norte a sur en un bus, estuve en cada una de las ciudades, en las regiones, y le puedo asegurar que uno de los primeros reclamos que me llegaban eran que no había plata para insumos en los hospitales, que no había plata para insumos en los CEFAM. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Y a eso le sumamos las Fuerzas Armadas, reclamaban que no había plata, no reclaman los funcionarios que no había plata. En ninguna parte había plata. Es decir, había un problema. Lo mismo, usted pide respeto, le pido lo mismo que usted solicita. El respeto en esta materia también tiene que ver con el respeto a la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacer una bajada de cuál es la situación efectiva de caja del Estado, cuál es la situación de pago de los distintos ministerios, de los distintos servicios, y de la mano de eso le tenemos también que transparentar a la ciudadanía cuáles van a ser las medidas que van a tener que tomarse para que la liquidez y la capacidad de pago del Estado vuelvan a estar a la altura. Pues, entre otras cosas, acabamos de aprobar una ley de presupuesto, pero no sabemos si los presupuestos de la ley de presupuesto calzan, porque las cifras que nos dieron no calzaban. Entonces, mire, eso es un punto. Y segundo punto, lo siguiente: yo espero que la auditoría que se haga al Estado y a las empresas públicas también levante recursos disponibles para invertir para la reducción de listas de espera, etcétera, aparte de buscar, por supuesto, las responsabilidades que corresponda en materia administrativa en el caso de que se haya mal gestionado o se hayan distraído recursos en dirección que no corresponde. Y creo que cada nuevo gobierno, así como nosotros lo resolvimos por lo demás para las municipalidades en la ley de probidad municipal, cada nuevo gobierno debiese hacer una auditoría general del Estado para revisar y encontrar entonces dónde se están produciendo las fugas de recursos que debiesen llegar a la ciudadanía. Así que espero su cooperación en todo esto. Muchas gracias. Nosotros, más allá de que gobernemos juntos como coalición, una sola coalición, sino que más bien personas a las cuales se les va a requerir trabajar y asumir un gran desafío a partir del Ministerio de la Mujer. ¿Lo podría asumir, Ruth? No se va a eliminar, lo hemos dicho, lo hemos señalado en distintas ocasiones. Hay otras cosas que me gustaría eliminar, pero no el Ministerio de la Mujer. Creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas, sobre todo en este periodo donde los femicidios han crecido mucho, donde la violencia hacia la mujer ha crecido de manera que no tiene límites, donde hoy día no hay casas de acogida para las mujeres, donde aquellas que tienen embarazos vulnerables, la única solución es abortar al niño y no te dan otras alternativas, digamos, de soluciones. Mira la cara que tiene. Bueno, si eliminamos el ministerio hay más plata para hogares de acogida. Yo creo que hay un trabajo que hay que hacer grande en materia de protección hacia la mujer. Porque suena como ministro de Defensa. No, mire, si aquí yo sonaba también como senador en la Araucanía. Sonaba como que me bajaba, que me subía, que me bajaba. Este tema de los rumores de letrina, como le dicen por ahí en materia política, confunden más de lo que aclaran, así que yo preferiría dejar eso. Para no escuchar la letrina. Es que no puedo aclararle algo que no está definido. ¿Por qué? Porque no hay una conversación o no había una conversación hasta el momento. Pero ¿cuál es su disposición? Uno esperaría que estuviera más preparado. La disposición, siempre hay una disposición. Si usted va a tener una negociación abierta, siempre hay una disposición en esa materia. Ahora, otra cosa muy distinta es lo que decía el señor Presidente de la República. Si el señor Presidente de la República tiene una visión en esa materia, nosotros reaccionaremos a una propuesta. Pero no corresponde, no me corresponde a mí el plantearle una situación en la cual lo colocaría en una posición de decirme que sí o que no. Eso no corresponde. Pero podremos avanzar en el resto de la conversación sobre cuán lejos o cuán cerca pretende estar Johannes Kaiser del gobierno de José Antonio Kast. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias. No, pero es interesante lo que estamos hablando en comerciales, de cómo se podría potenciar eventualmente el Ministerio del Interior, que ya no tiene la pata de seguridad porque eso lo tiene un nuevo ministerio, pensando también en algo que yo creo que todos los chilenos compartimos, en que haya más ahorro del Estado y más eficiencia. Bueno, la eficiencia en el Estado es fundamental y eso se tiene que dar. Lo planteaba Guillermo al principio, esta unidad de estas tres derechas. Lo real es que eso no ha sido así en el Congreso Nacional. 40 horas, reforma previsional, hablábamos de seguridad, un tema tan importante y fundamental como fue la creación del Ministerio de Seguridad,
no contó con el voto favorable ni del Partido Republicano ni de los libertarios. Y muchas veces el mote o la calificación era la derecha cobarde. Uno espera, al gobierno hay que darle una oportunidad, es que esos temas se vayan sincerando, de que efectivamente esta cancelación y descalificación permanente, no solo del contrario, que podríamos ser nosotros, cosa que no corresponde, sino que muchas veces personas más cercanas del mundo de las ideas o del punto de vista político sufrieron esos motes y esa descalificación y esa cancelación, y eso no lo hace bien. Lo sufrió la propia Evelyn Matei en campaña. ¿Qué es lo que esperamos? Y por eso lo planteaba. De verdad y sincero, nosotros vamos a hacer una oposición propositiva y lo que esperamos que el cast que nosotros vimos en campaña, de vuelta a la hoja, porque sí le quiero plantear, y lo debe saber muy bien el presidente electo Kast, es que otra cosa es con guitarra y asumir. Tomar decisiones y cambiar las cosas de la noche a la mañana no es fácil. Ojo, el nivel de expectativa que tiene la ciudadanía respecto de los eventuales cambios y la rapidez de los mismos es directamente proporcional a la frustración de la ciudadanía. Oye, 58% sí, hay que recordar que en el segundo proceso constituyente el rechazo tuvo un 55%. Ojo, las oportunidades que da hoy día la ciudadanía están bien limitadas y bien acotadas. Por consiguiente, las decisiones que hay que adoptar, en mi opinión, sobre todo en materia de seguridad, donde siempre se achaca al Ejecutivo una problemática compleja, pero se olvida que en esta percepción de impunidad está también el Ministerio Público, que es un órgano autónomo constitucional. Está también otro poder del Estado, que es autónomo también, que es el Poder Judicial. Son las mismas policías, carabineros e investigaciones quienes a partir del 12 de marzo tienen que trabajar. Y ahí se requieren grandes acuerdos, sobre todo en materia de seguridad. Y para cerrar, sobre todo en lo que dice relación con recuperar el control del territorio, estar presente, siempre va a haber disposición nuestra en este gobierno como nunca. Se han aprobado 75 proyectos de ley en materia de seguridad, pero que no son magia. Nosotros vemos las estadísticas, porque esta separación que existe entre la percepción de inseguridad y el número de delitos, que efectivamente va a la baja, eso se exacerba en campaña y está bien, son parte de un proceso. No es que tú de la noche a la mañana cambies las cosas. Johannes, ¿qué van a hacer distinto a este gobierno? Con las expectativas que son los mismos cuerpos legales que hay hoy día. ¿Cuánto tiempo vamos a ver diferencias? En primer lugar, hacernos cargo de lo siguiente, el hecho de que se haya estabilizado el número de homicidios después de duplicarse en esta gestión. ¿Ya? Se haya estabilizado en un alto nivel. Tiene también probablemente que ver con que muchas de las guerras entre bandas han sido resueltas a favor de una o la otra banda. No es necesariamente esto el resultado de que las policías o el aparato de seguridad haya tenido éxito en su control de la delincuencia, porque en el resto de los delitos sigue disparada la curva. No es cierto. Bueno, podemos sentarnos y chequear el punto. Pero le voy a decir una cosa. Evidentemente que usted tiene aquí un problema, en primer lugar tiene un problema de gestión, ¿ya? Y el tema de la gestión de los recursos de seguridad va a optimizarse, espero yo, de la mano de personas que tienen entonces mayor conocimiento profesional en la materia, sean menos políticos y más policías, ¿no? Menos políticos, más soldados, menos políticos, más que tengan una comprensión más profunda del fenómeno que significa la amenaza de la delincuencia, especialmente el crimen organizado, ¿no? En ese sentido, yo espero que efectivamente existan nominaciones que se hagan cargo de la necesidad de poner a gente altamente calificada al mando de la toma de decisiones, la coordinación de los distintos medios de defensa. ¿Cómo dialoga esa crítica con resultados como el que ha obtenido la Fiscalía Regional de Antofagasta, que ha logrado más de 180 años de cárcel, de prisión efectiva, a esta banda de crimen organizado liderada por Satanás, que va a tener que pagar 77 años en la cárcel? Bueno, eso me parece muy bien, pero como dicen por ahí, una golondrina no hace verano. Y la realidad es que usted... No es la única fiscalía que ha logrado... No es la única fiscalía que ha tenido éxito. La de la Araucanía ha tenido también bastante éxito. Pero tengan presente lo siguiente. Sin embargo, nosotros vemos cómo el crimen organizado ha seguido avanzando sobre nuestras comunas. En muchas comunas ya no hay peleas entre las bandas porque las bandas han solidificado su presencia. Y por lo demás, las mismas Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden ya tienen en este momento también hasta cierto punto ciertos problemas de penetración por parte del narco. ¿Para qué hablar de un poder judicial
que ya estaba corrupto por los políticos y ahora un sistema de fiscalía que ha sido corrompido por las presiones políticas, ¿de acuerdo? Para ser más o menos conveniente a quien esté en el poder y que hoy día está completamente desprestigiado y no siempre responde a la gente como corresponde. A ver, no nos equivoquemos. ¿Cuál es el porcentaje de causas que archiva la Fiscalía hoy día? No solamente tampoco por falta de voluntad, porque muchas veces hay fiscales realmente notables, pero si usted no tiene los recursos, y para cerrar, sí, yo creo que hay un tema también esencial. Vamos a tener que discutir nosotros respecto a si vamos a devolver la facultad de conducir las investigaciones, ¿ya?, a las policías, que sean los fiscales, a quienes les tengan que pedir permiso para ciertas medidas intrusivas, cosas por el estilo, pero si vamos a pasar de una vez por todas a un sistema como el americano que le permite a las policías efectivamente ¿qué es lo que ha pedido hacer el su fiscal trabajo? nacional? Esa es una petición del propio fiscal nacional, no de algún partido político. Que dice en relación con las primeras diligencias. Exactamente, para que puedan avanzar. Constanza había pedido la palabra, disculpe, luego... O nos vamos a quedar con el sistema como lo tenemos. Sí, Constanza, Lautaro, y le damos la palabra a Guillermo y a la Mara. A mí me tocó estar 2 años y medio, casi 3 años, a cargo de la seguridad en la región metropolitana y es un tema difícil, muy complejo, que además tiene una particularidad en los últimos años en nuestro país, donde efectivamente tenemos que hacernos cargo de temas que no se habían abordado con anterioridad en nuestro país. Creo que en general la política no estaba preparada para eso, como es el crimen organizado y varios de los otros elementos que planteaban. Pero me preocupa a ratos que, tal como decía mi compañero de panel, se trate con soluciones mágicas, problemas que son complejos. No es cierto que en este gobierno se duplicaron los homicidios. Los últimos 12 años en nuestro país ha habido una alza sostenida de los homicidios, que se frenó en el año 2023, después de la implementación del sistema ECO, en donde efectivamente se le pusieron muchísimos más recursos a la Fiscalía y a las policías para que pudieran llegar rápidamente a los lugares de delitos de alta connotación social, particularmente homicidios, porque en el caso de los homicidios era muy importante que hubiese peritaje que llegara rápidamente para levantar esa prueba y poder tener no solo eficiencia en dureza, sino también en inteligencia policial. Uno cuando tiene un problema de seguridad, además de la fuerza bruta que es necesaria, necesitamos inteligencia y por eso se tuvieron buenos resultados en la macrozona sur durante estos últimos tiempos, porque además de mucha dureza con un estado de excepción, que nosotros votamos a favor en esta vez, también teníamos de la mano una comisión por la paz y el entendimiento, una comisión por el buen vivir, que también permitía mejorar la inversión, porque junto con la dureza tienes que recuperar espacios públicos. Y hoy día, cuando tenemos problemas de megacampamentos, donde hay 14.000 familias en la megatoma de Cerrillos, encima de un vertedero y con establecimientos fuertes, duros de las casas. Yo no sé si ustedes han pasado en los campamentos de Cerrillos, si lo han visitado, ojalá lo puedan hacer, al campamento de Lampa, al campamento de Maipú. Son macro lugares que se tomaron por el crimen organizado, que vendieron espacio a personas que son migrantes, que tienen una situación particular compleja y que el Estado tiene que estar en esos lugares. Entonces, yo lo que planteo es que en materia de seguridad, yo concuerdo que tiene que haber un acuerdo nacional. Y por eso cuando se hizo una comisión de seguridad por parte de la ministra Toá y no asistió la oposición, a mí me pareció que era problemático. Y yo creo que si hacemos un acuerdo nacional en materia de seguridad, es mucho más lo que podemos avanzar, porque creo que acá estamos todos de acuerdo que el crimen organizado no puede traspasar las fronteras ni de la política ni de nuestro Estado y todavía estamos a tiempo. Lautaro Carmona. A ver, yo lo primero me interesa que se pueda precisar de parte de quienes van a asumir el gobierno, que aquí habrán políticas, que es distinto que políticos, políticas públicas que tienen carácter de Estado, que son permanentes, y que van a ir al fondo del tema, en este caso, seguridad y convivencia en las comunidades que son el país. Si seguimos en esta idea de que el contraste es el que explica, dado que en este gobierno ha pasado, no sé, entonces empezamos a sacar cifras que no tienen todo el rigor del caso, no estamos planteándonos qué vamos a proponer, cuál va a ser la tarea del futuro gobierno. No es criticar la tarea del actual gobierno y asumir, y a su vez en términos subliminales, asumir que este salto que tiene el delito, el crimen organizado, etcétera, es un tema de 4 años. Lo que realmente no querer ver, digamos, el proceso 10, 12 años que viene y que es consustancial, digamos, al cuadro internacional también, digamos. Entonces,
vayamos al fondo de un tema muy de fondo. Digamos. Esto tiene que ver con la calidad de vida de la gente y la gente más sencilla, que es la que más me importa porque tiene menos recursos para resolver por sí mismo o por sí solo esto. En ese plano creo que... Indica que esa gente votó por Kast. Bueno, está bien. Si yo no estoy discutiendo que porque la política sea beneficiada para un sector tiene que votar obligadamente con otro sector, digamos. Tienen todo el derecho, funcionó la democracia, hicieron esa opción, me faltó explicarlo mejor. Yo jamás seré de los que crean que el que no vota por mí no entiende. No, yo no soy capaz de explicarle, esa es mi mirada para entender. Parece que los que no votan por mí no entienden, es una versión, los que no votaron por mí son nazis. ¿Lo escucharon el grito, el que nos saltan nazis? ¿Lo escucharon? En absoluto, yo no creo en esa... ¿Lo escucharon cuando habló la candidata? de Janet Jara. ¿Qué opinan respecto? Yo sé que es un detalle, también. Claro y categórico. Es una distorsión absoluta y no puede uno tratar en una... Yo soy partero de la batalla de ideas, sin ningún problema. Y si otro tiene la razón, la voy a reconocer. Creo que el tema de la seguridad, yo llamo a que sea un tema no de un gobierno, sino un tema público y política de Estado. ¿Quién asocia el triunfo de, en este caso, en una contienda electoral dentro de lo que es el sistema democrático del país, la soberanía democrática del país, y lo reduce a una descalificación, de verdad no está contribuyendo a nada. O sea, eso no puede ser parte de cómo se construyan políticas públicas. Por eso es un prejuicio, eso es un juicio por adelantado, etc. Pero lo que yo planteo además, no usemos cualquiera sea la política que entre a discutirse con un mecanismo que empieza como a pasarle cuenta a la gestión sin asumir que yo estoy disponible, discutamos la gestión de este gobierno en el contexto, pero no era este gobierno respecto a la propuesta de Kast. Era la propuesta que hacíamos desde una coordinación de partidos, Unidad por Chile, representados por Janet Jara, respecto a la propuesta que hacía José Kast, en este caso concreto en la segunda vuelta. Muy bien, Guillermo. Yo creo que la forma en como los tres panelistas que están al frente han planteado el tema de seguridad es interesante, lo han planteado de manera respetuosa y seria, pero creo que mencionar solamente las políticas públicas, las medidas concretas, como pide Lautaro, los 75 proyectos de ley, como dice el diputado Leiva, ahí no está todo. Falta un elemento que ustedes están omitiendo, que es la decisión. La decisión de querer acabar con el crimen organizado, de acabar con el narcotráfico, con la migración ilegal. Y déjame decirte una cosa, porque el presidente Piñera tenía esa decisión, pero no tenía las herramientas. Este gobierno, que detectó que no estaban las herramientas, aprobó, como muy bien dice el diputado Leiva, 75 proyectos de ley para tener más herramientas. Pero no tenía la decisión. Pero no tenía la decisión. El gobierno que viene ahora va a tener esas herramientas y va a tener la decisión. Y por eso va a cambiar. Yo cuando pienso, por ejemplo, voy a poner un caso polémico, porque todo esto hace ser leso. Al final, la inmigración ilegal no importa hasta que tienes cientos de miles de personas adentro. Tú te haces el leso, miras para el norte y de repente el problema explota. Lo que pasó con lo que pasó con el tema, no por repetir una mentira 1000 veces, se transforma en verdad. Eso fue una visa de responsabilidad democrática para las personas que huyen del socialismo. Entonces, no es lo mismo que decir, vénganse todos para acá. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no he hablado ni Bajamos el 50%. mucho rato. Entonces, se pueden interpelar, pero después de que cada uno... No, y yo feliz, digamos, sobre todo con el diputado Leiva, con quien nos interpelamos en el Congreso de manera siempre muy respetuosa y constructiva. Mira, déjame darte otro ejemplo. La toma de San Antonio. Todo lo que hizo el ministro de Vivienda era para dilatar. Todo. Y hoy día, con el tema de la expropiación, de nuevo, para dilatar. Dejarle el problema a otro gobierno. Eso es justamente lo opuesto, a hacerse cargo de los temas, a tener decisión. El tema del terrorismo en la Araucanía. Lo que hemos visto es un estado de excepción permanente. ¿A cuántos lugares que sabemos dónde están, sabemos quiénes son, sabemos cómo se organizan, han entrado a apresar, a reducir? A ninguno. Acá esto es, aguantemos con estado de excepción, cuidemos los lugares con medidas preventivas, pero que el problema lo resuelva el próximo gobierno. Entonces, al final... ustedes, yo sé que hablan de políticas públicas y hablan de propuestas, y eso está bien, porque la política tiene muchas políticas públicas. Falta voluntad. Y en el próximo gobierno tenemos herramientas aprobadas con los votos de derecha, muchas veces con los votos en contra de los propios partidarios del gobierno, pero aquí hay voluntad. Voluntad de hacer
qué en materia de crimen organizado? Pero está todo, está el programa secreto bancario, Pero, por ejemplo. el secreto bancario. ¿Se lo puedes pedir a un juez? Mire, No. el tema, A la vamos, gente no involucrada sabía con eso. Vamos el crimen con el organizado tema. se le puede Abogado, no levantar. sabía que le vamos con puedes el pedir a tema un del secreto juez. bancario. Cristian Araya le pagaba a Pero los jueces. esto no es persecución qué? criminal. Mira, yo Lo que quisiera se plantear... supone- Pero mira, quisiera plantear lo siguiente, Matías. Parece Sí, que viene la Mara, pero bloquean- Ricardo, No, Robert, vamos a anotar. No, que lo repita, por favor. Porque es muy Quiero grave. discrepar en el fondo... No, pero usted acaba de sostener que lo hacía. Muchas gracias. No, es un reportaje, Quiero discrepar saber. muy de fondo Secreto del con Guillermo, levantamiento porque yo podría utilizar esa misma retórica en el sentido de, y que es todo lo contrario a lo que he hecho en este panel, fíjate, a desconocer la voluntad del presidente electo Kast y que Dios quiera que le vaya bien, pues le va bien a Chile. Entonces, cuando tú descalificas a una persona, que el presidente Boric no tiene la voluntad de acabar con el crimen organizado, lo estás... Es un sector, no es el presidente. Pero ni siquiera, yo también soy parte del sector, Guillermo, he trabajado en seguridad muchísimo, Conti también, y Lautaro también, la Alejandra Plasencia en seguridad lo mismo. Fíjate que no están todas las herramientas porque nuestro Estado ha sido reactivo, porque no hemos sido capaces de adoptar medidas con sentido de Estado y lo hemos tomado como una instrumentalización política. El tema de la seguridad es un tema demasiado serio que se manosea, Guillermo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero plantear? No están todas las herramientas, estamos reaccionando. Fíjate, termino. Fiscalía Supraterritorial contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Lo aprobamos en proyecto de ley hace un año. Alzamiento del secreto bancario está pendiente, pero hemos aprobado Defensoría de las Víctimas. 75 proyectos. Por eso son muchos Sí, proyectos. Y hoy día, Guillermo, sí tiene... Con los votos a favor nuestros, por supuesto. Pero por supuesto porque son temas de Estado, pero no Así se es. instrumentalizan. Sí, Entonces, pero decir que esto va a cambiar sería súper simple con plantear o descalificar al presidente electo que él no tiene la voluntad, no tiene las ganas de decir, por un tema que también es muy de fondo y que es importante señalarlo. Cuando se comete un delito, el proceso viene ex post, no depende del Ejecutivo. Por eso prevención es tan importante. El Ministerio de Seguridad Pública, que no lo ha aprobado ni la derecha más extrema, el Partido Republicano, por llamarlo bien, no lo aprobó. Fíjate que eso comprende el SICPOL. ¿Quién va a estar a cargo de las operaciones de manera centralizada? Van a ser las policías. Mira, le habíamos Ese ofrecido es la un palabra trabajo. para Mira, Mara. sucede lo siguiente. Mira, Más allá. Johannes, un minuto para cada uno, partes Sí. tú, cada uno de los panelistas va a tener su minuto y con eso cerramos el programa. Dale. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo creo que está en manos del presidente José Antonio Kast abrir entonces nuevamente a Chile al crecimiento económico, a recuperar su seguridad. Espero que quienes durante muchas, incluso a este mismo gobierno, le rechazaron las iniciativas de seguridad, no sigan en esa lógica. Espero que quienes fueron causantes del desorden financiero que tenemos, no utilicen entonces la crisis que está viviendo el sistema público en los próximos meses para armar entonces quilombo en las calles, porque vamos a tener que ordenar eso. Espero que comprendan también que tenemos una responsabilidad con los ciudadanos, con la ciudadanía, con su calidad de vida y con sus vidas, y que eso significa que vamos a tener probablemente todos, no importa si estamos en gobierno o oposición, nosotros todavía tenemos que definirnos, vamos a tener que respaldar a la administración en una situación de extrema gravedad. Nosotros ¿Cuál todavía es? tenemos que definirnos, dijo él. Sí, pues, si nosotros todavía no hemos definido eso. Si van a ser gobierno o oposición. Pero si eso es correcto, pues. Pero ¿cómo? Pero si las negociaciones, Hay que yo siempre tirar eso dije que al las principio negociaciones del programa. empezaban mañana. Sí, pues hubiera sido más entretenido el programa. Johannes, ministro del Interior, para ser parte del Pero si las gobierno. conversaciones siempre Mira que dijimos las hábil, conversaciones empezaban levantó el mañana. precio Pero esa era la cuña, pues, porque Johannes, supo las que conversaciones siempre Interior, son supo que de- Interior era interesante, entonces subió el precio. Interesante. Eso- Aprendan a eso- negociar eso- como Johannes. eso también se- mira, También hay un punto mira, esto intermedio es que te como- saltaste, esto es pues, como el no estar gato, adentro, esto pero es como tampoco el- ser oposición. esto es como la caja de Schrödinger, ¿de acuerdo? No sabemos si el gato está vivo o muerto hasta que la abramos. Y en ese sentido es así, pues si todavía no hay... Si No podemos Johannes Kaiser asegurar que pide Partido el Nacional Ministerio del Libertario Interior va a apoyar en al gobierno. Estado de Nacional. no, no podemos asegurar que vamos a ser parte del gobierno. ¿Por qué? Porque todavía hay conversaciones que realizar si es parte de un procedimiento. ¿de qué depende? propio Que del sólida tema. Va a la... depender del Que ministerio. sólido el gobierno, la No, alianza de gobierno. ¿De qué depende, Johannes? Bueno, va a depender de si efectivamente podemos llegar a un acuerdo en una serie de materias. Para eso están las conversaciones políticas y por lo demás también las está conduciendo Chile Vamos y las está conduciendo Republicano con distintos actores. Si esto no es simplemente, no, yo me subí a la micro y vamos. ¿no? Ya, hay noticia en eso, se nos fue a la espalda del cronómetro, pero vamos a tratar de reordenar. Pero, pucha. Raúl Leiva tiene su minuto No, yo final. puedo darle Oye, mi y yo no minuto, tuve mi minuto. Puedo darle ¿Cómo? mi minuto ¿Tuviste a Johannes cero? Kaiser para que siga haciendo noticias. Pero si quería hacerlo. Acaba de poner en duda su ingreso al gobierno, está pidiendo O sea, otro yo minuto. encuentro que... Pero no, pues si no. A ver, no, Yo a ver, encuentro que cedo mi minuto si se lo hablamos dije de unas aclarar 2 que semanas. a 2 semanas les dije horas, esto. ¿Cuál es la novedad?
su minuto. A 2 horas de que acabe de ser electo, se destruyó la alianza de gobierno. Encuentro que ¿Pero sea por mi qué? minuto Pero para no había poder alianza, que po. nos ¿Pero explique. por qué? Si durante 2 o 3 semanas dijimos que no teníamos conversaciones todavía. No, yo creo y que- que había... Janes, ¿cuáles son los puntos? Que de que ganáramos la elección, de eso dependía. le puedo asegurar, Matías, que apenas le hayamos presentado entonces nuestra solicitud a José Antonio, una que él las haya escuchado y las haya respondido, se lo vamos a hacer presente también a la prensa, Un ejemplo porque lo de que solicitud. corresponde es conversar primero con el presidente Denos electo. un área, denos una ejemplo de pista. Mucha gobernabilidad. Mire, le puedo asegurar que si quiere entonces aumentar 25 ministerios más, no vamos a ser parte del gobierno. No, si eso no va a Ya, pasar. pero se da cuenta lo que voy. Si no Sí, disminuye pusiste una media ministerios, noticia. No se me suba por Porque el usted chorro, me ya está dando estamos. pistas y yo estoy tratando de... Sí, pero yo sé que usted es muy buen periodista Intensa. y yo sé que me va a tratar de hacer, como decir, mentira, verdad, pero como decía un gran estadista que ahora va a ser presidente, se acabó el tiempo. Esta noche, José Antonio Kast no cuenta con el apoyo del Partido Nacional Libertario para constituir gobierno. No, en este momento, Gracias. José Antonio Kast, nosotros vamos a iniciar conversaciones para ver en qué condiciones le damos respaldo a su gobierno. Ok, Raúl Raúl Leiva, Leiva, tiene su minuto. Usted tampoco, ¿no? ¿Qué sabe lo que pasa? Que si eso lo hubieras dicho antes de la elección, a lo mejor el resultado es distinto. ¿Por qué? Me explico. Llama profundamente la atención, y te soy bien franco, tú sabes que tengo cariño y respeto, de que supuestamente una coalición a 2 horas de un triunfo aplastante plantee que no son capaces o no estar alineados con el gobierno. ¿Y qué es lo que viene para uno? Vale decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Opinión mía, es mi opinión. Sí. ¿Cómo tengo el presidente o el representante de un partido político súper importante que fue clave en el triunfo del presidente electo en plantear que no ha definido aún si su partido es oposición al gobierno del presidente Kast o no lo va a ser? A mí me Pero sorprende. una pregunta, no seáis carepalo. pero estoy- No seáis pero carepalo. si lo Llevo dijiste- 3 semanas respondiendo lo mismo a la prensa. Pero por lo mismo. ¿Pero cuál es la Johannes, novedad? Pero escúchame, amigo, escúchame. O sea, ¿tú no viste la un prensa minuto. en 3 semanas? Es que de verdad, te soy franco. Durante me 3 desayuno. semanas no viste la Por prensa. eso cuando nosotros hablábamos, Johannes, de lo importante que es generar, a partir de nuestras propias diferencias, gobernabilidad, Sí. es que con Janet Jara nosotros realizamos un proceso democrático. No, a ver, ¿Puedo decir una frase? Establecimos una alianza con gobierno, pero si no lo te planteo subas así por de el simple. chorro, bo. Tiempo. Como lo planteaba, No te disculpa, Carlos, subas como lo por el planteaba chorro. Lautaro en un principio, Janet Jara no era la representante del Partido Comunista, sino de una alianza, una propuesta de gobierno al país. ¿Cómo y lo ahora ve? me Que entero, fue rechazada. Me entero Que fue a rechazada por marxistas 10 leninistas. para la por lo una demás. de que efectivamente el Partido Nacional Libertario no ha definido si es parte del gobierno Ahora, o es oposición. Pero si lo dijimos siempre. Vamos repartiendo. Pero bueno, Ahora, pero me di cuenta Quizá ahora. entramos a Fíjate. récord Guinness. vamos a entrar a los 10 minutos de Constanza. ¿Qué pasa por no prestar atención? Son 2. Hay que prestar atención a lo que pasa. Es que lo que pasa Gracias, es que, Matías. lo que pasa es que Ramírez no sabe también si va a ser parte Gracias, del gobierno Matías. o no. No, Ramírez Ya, está no me claro. quiten mis 10 minutos, por A favor. uno lo invitan a un gobierno, Dejemos uno los conversa 25 las minutos cosas, de después se Constanza meten Martínez. definiciones. Constanza, por favor. La ma- Sí, Oye, Raúl muchas gracias por la Leiva. invitación. Un hecho histórico. Como, O sea, como hicimos Johannes noticia. nos da una clase de política y le sube el precio a la Al Ministerio del incorporación. Interior. Extraordinario. Gracias. Ordinario. Mis Negociador, felicitaciones. negociador Cuando magistral. tenga que negociar, tenemos Voy a que llamar invitar a Johannes Kaiser. Tenemos que despedir. Johannes Kaiser, Mara Cedini, Guillermo Ramírez, muchísimas gracias a Ya los no son Muchas gracias a como ustedes. hermanos miembros de una iglesia, parece que son Duró son 2 iglesias horas distintas. la coalición de 2 horas. gobierno. Yo creo que hicimos récord Guinness. Vamos caminando. Lo que vimos en este programa no fue solo un debate político más, fue una muestra clara de por qué Johannes Kaiser se ha transformado en una de las voces más incómodas para la izquierda. Cuando se les acaba el relato, cuando ya no pueden defender el desastre que fue el gobierno de Gabriel Boric, lo único que les queda es mentir, exagerar y meter miedo. Pero esta vez, Kaiser no se los permitió. Quedó demostrado que José Antonio Kast no pretende eliminar derechos ni engañar a nadie con promesas falsas, como insisten en repetir. Al contrario, hay un proyecto serio, responsable y coherente, especialmente en materia fiscal, algo que la izquierda simplemente no puede ofrecer porque nunca se hace cargo de sus propios fracasos. Cero autocrítica, cero responsabilidad, pero muchas acusaciones sin sustento. Si algo dejó claro este enfrentamiento es que el escenario político está cambiando y que figuras como Johannes Kaiser están dispuestas a decir las cosas como son, sin complejos y sin miedo al que dirán. Y eso, le duela a quien le duela, es exactamente lo que muchos chilenos están buscando hoy.
Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.